17 horas 13 minutos aquí en la República Argentina. Le damos la bienvenida a Roger Tichmann, sí, él es responsable, sí, del colectivo La Bicicleta. ¿Qué tal, Roger? Muy, pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Pero Andrés, la verdad es que un placer hablar contigo y empezar escuchando esta canción de Abel García. Te confieso que aunque la conozco, nunca me había emocionado tanto. Ahí está. Bueno, Roger, la propuesta en este caso y la invitación tiene que ver con que conocimos, sí, en la semana lo que fue una conferencia de prensa. Yo te voy a invitar a que escuchemos unos segundos de lo que fue la conferencia de prensa donde el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, de alguna manera anunciaba lo que es la decisión del gobierno de decirle no al proyecto Neptuno. Escuchamos entonces la conferencia de Alejandro Pacha Sánchez. Aquí no hay ninguna multa que pagar porque aquí lo que prima es la autonomía de las partes. Es decir, aquí hay dos partes, un consorcio privado y el Estado uruguayo que firman un contrato para construir un conjunto de obras para garantizar el abastecimiento de agua potable. Si ese contrato no se cumple por una de las partes, obviamente los contratos todos tienen multas, pero en este caso ambas partes hemos acordado modificar oportunamente el contrato y por tanto no hay ninguna multa. Lo que sí debe suceder, como cualquier contrato de la administración pública, pasó con el contrato de Neptuno y pasa con cualquier contratación, debe pasar por el control del Tribunal de Cuentas, que es el control de legalidad y de gastos que realiza nuestro Tribunal de Cuentas. Por tanto, no hay ninguna multa que pagar. Simplemente lo que se hace es el conjunto de obras que se iban a realizar en un lugar, se van a realizar ahora en la cuenca de Santa Lucía, que además me adelanto a decir que varios de los estudios que están planteados en la cuenca es una cuenca superavitaria y que nos da garantías de poder justamente cumplir con el abastecimiento. Por tanto, lo que sucede ahora es que vamos a realizar una planta, vamos a realizar las mismas cañerías, pero en este caso reparando lo que es la quinta línea de bombeo. Vamos a construir también una reserva de agua bruta en la zona del Solís, chico, y además vamos a incorporar mayor capacidad. Ahí está, ahí pasaba entonces un fragmento de lo que fue la conferencia de prensa de Alejandro Pacha Sánchez. Este no al proyecto Neptuno. ¿Podés explicar de alguna manera qué significa, sí? Y bueno, ¿qué cosas tenés para decir con respecto a esta decisión del gobierno? Mirá, en primer lugar, te confieso que estoy maravillado. No, pocas veces he sentido que uno lucha y a veces ve frutos, ¿sí? Posiblemente hubiera querido que la solución hubiera sido otra. Pero, dentro del panorama me parece brillante. Estoy conmovido, ¿sí? Conmovido. Hay mucha gente más contenta que yo, después te puedo contar quiénes, y hay otra gente muy enojada con esta situación, a quienes no les sirve nada, ¿sí? Personalmente, te repito, ver que luchás por algo y que conseguís parte de lo... No soy politólogo, no soy político, me mueve hace más de 20 años con una publicación, la publicación llamaba La Bicicleta, y hace más de 20 años que ya publicaba el tema del agua, porque es un tema que me es muy sensible, ¿sí? He vivido en Europa, he vivido y recorrido parte de los países de Latinoamérica, y te cuento una breve anécdota. Una vez viniendo de México, recorriendo y tal, pasé la frontera del Chuy, que está en el límite de Brasil y Uruguay, y entré al baño, abrí la canilla y entré a tomar agua. Te estoy hablando de hace 40 y pico de años. O sea, el agua lo es todo.
absolutamente todo. El gobierno anterior, ¿sí?, a último momento decide firmar, estoy hablando del 23 de marzo, y el 1 de marzo entregó el poder, decide firmar algo a la cual estaba opuesto absolutamente todos los movimientos sociales, ambientales, científicos, la universidad, absolutamente todos. Y a pesar de todo, y a pesar del pedido del gobierno entrante, decidieron firmar igual. Esto tal vez no haya conciencia de lo que significa, en el sentido de que todo esto lo tengo pero muy registrado, ¿no? Sí, sí, sí. En el primer encuentro entre el gobierno saliente y el entrante fue el tema principal que trataron, ¿sí? Claro. O sea, es algo descomunal, disparatado, te soy franco. Lo político partidario, en lo que me es personal, está totalmente de lado, ¿no? Pero yo considero que la calle Pou es un cadáver político con esto. Lo que hizo es imperdonable y va en contra de todo lo que tiene que ver con nuestro país y lo que nosotros pretendemos para nuestro país. Disculpa si es medio desordenado. Pero... No, está bien. Roger, te iba a preguntar, para los oyentes, digo, nos escucha a muchos también, además de uruguayos residentes en Buenos Aires, pero también argentinos. El proyecto Neptuno, ¿qué pretendía? El proyecto era, ya, viste, cuando tratamos de coordinar para esta entrevista, ¿no? Uh-huh. Le mando un gran, inmenso abrazo a Roberto Sabán, que la verdad que ha seguido todo este tema y la sufre también en carne propia. Yo ahora, cuando coordinábamos a ver si podía hacer esta entrevista hoy, cosa que te agradezco francamente, porque es como que sacarme un pequeño peso de encima o poder compartir parte de lo que estoy viviendo. Yo llegué hace 20 minutos y lo único que pude fue preparar el mate a la casa de mi hija, que son de Montevideo, y mi nieto también, pero viven acá, ¿sí? Arasatí es un balneario, ¿sí?, en el departamento de San José, que es acá donde estamos en este momento, que queda sobre la costa del Río de la Plata, ¿sí? Ahora, desde 1970, ¿no? 1970 se hacen estudios para que, aparte de la planta principal de extracción de agua para consumo humano de la mitad de la población de Uruguay, que está en Aguas Corrientes, para buscar una alternativa, ¿sí? El asunto es que desde 1970 uno de los lugares de estudio es Arasatí, y desde 1970 se viene diciendo que hay otras alternativas mucho más importantes, menos costosas y realizables, ¿sí? Desde 1970. Con la excusa de la sequía que se sufrió hace 2 años, en el 2023, pequeña digresión, yo vivo en Aguas Dulces, es en el departamento de Rocha, sobre el Océano Atlántico, a 280 kilómetros de Montevideo, ¿sí? Este tema me preocupa como oriental. Claro. ¿Me explico? O sea, porque vivas en donde vivas es un tema nación, ¿sí? Ahora, te decía que vivo en Aguas Dulces, ¿sí? Porque en el 2023, en un momento dado, sabía toda la situación de Montevideo y los problemas terribles con el agua,
Pero cuando vine a Montevideo y me vi obligado, por primera vez en mi vida, a comprar bidones de agua, Claro. no lo podía creer. Yo, en Uruguay, el país del agua, estar comprando bidones de agua. Es loquísimo. Bueno, el punto es que a partir de esto, ¿no?, de la sequía, y por ahí seguramente que ya lo venían conversando antes, cuatro empresas uruguayas le presentan al gobierno anterior una propuesta que la sequía les vino bárbaro. Presentaron una propuesta, ¿sí?, para que la toma de una nueva planta de potabilizadora fuera en Arasatí, ¿sí? Y entre los muchos disparates, ¿no?, porque fíjate vos, esto lo cuento porque lo he vivido en carne propia. Hace 3 o 4 años, ¿sí?, en nuestro país, no sabíamos lo que eran las cianobacterias. Claro. No lo sabíamos, porque no teníamos ríos contaminados. No sabíamos lo que era. Hoy hay banderas, ¿sí?, que ponen los guardavidas, ¿no?, con el peligro del agua y con el peligro también por las cianobacterias. En esta zona de Arasatí, aparte del peligro de las floraciones, de las cianobacterias, además, ¿sí?, el río de la Plata, en determinados momentos del año, recibe agua del océano Atlántico, ¿sí? Entonces, esto produce de que el agua es intomable, Claro. por salobre, por salada. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, cuando se enteraron de este proyecto Arasatí, los primeros en poner el grito en el cielo fueron los científicos. Gente de la Universidad de la República que hace decenas de años que vienen estudiando el Río de la Plata, ¿sí? Entonces, total y absolutamente inviable. Y a renglón seguido, ¿no?, esto te lo voy a decir porque no sé si alguna vez lo mencionaron, y para mí, como ciudadano atento, ¿sí?, hay cosas que son muy resaltables, muy resaltables. Arasatí es un balneario de San José, ¿no? O sea, que hay gente de San José y de los alrededores de Arasatí que lo usan como lugar de esparcimiento durante el verano o en el invierno también, Claro. ¿sí? Hay pescadores artesanales, ¿no? Entonces, un grupo de gente, porque aparte son zonas con muy poca población, ¿viste? Sí, sí. Entonces, un grupo de gente, ¿sí?, que se autodenominaron los tucutucu, ¿no?, empezaron hace un par de años a golpear puertas porque se quedaban sin balneario. Claro. Porque esto no lo hice yo desde Rocha, lo hicieron ellos que viven acá porque los iba a afectar a ellos. Y para mí es muy respetable y resaltable que lucharon por su territorio. ¿Me explico? Entonces, aunque en un primer momento no encontraban mucha salida y no sabían muy bien qué hacer, porque te estoy hablando no de gente de Buenos Aires o Montevideo, te estoy hablando de gente de Arasatí, como puede ser una pequeña población del interior argentino. ¿Me explico? Y tuvieron la inmensa fortuna, ¿no? Tenemos una universidad de la República que es una maravilla. De lujo. Da gente que no tendría que tener el título, ¿no? Hasta presidentes que pasaron por la... Sí. Ayer vi a uno de ellos, el doctor Julio María Sanguinetti, porque estuvo en el acto de la Jura de la Constitución, ¿no? Y gente así, te puedo asegurar, que es una deshonra para la universidad que hayan pasado por la universidad por otros temas que no vienen al caso, ¿sí? Pero a su vez hay científicos y egresados de la universidad
que tienen la camiseta puesta no de la universidad, tienen la camiseta puesta del Uruguay. Entonces defienden y quieren retribuirle al Uruguay la educación que tenemos. ¿Me explico? Sí, está claro. El punto es que la universidad, ¿sí?, entre sus diferentes áreas en derecho, tienen lo que se llama la clínica de litigio que tienen estudiantes, ¿no? Entonces los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar guiados por un docente en apoyar a instituciones, no a personas, a instituciones con problemas que no tienen posibilidad de costearse estudios jurídicos, ¿no? Entonces, un par de estudiantes, cuando supieron que los tucutucu estaban luchando por el balneario y porque no se hicieran esta planta, hicieron la propuesta en la clínica y la clínica lo aceptó, ¿sí? Entonces, la clínica de litigio de la Universidad de la República tomó el tema, ¿no? Y desde el inicio ha estado apoyando, ¿no? Y han hecho juicios, y han invitado a los científicos a que vengan a dar su opinión científica. Claro. ¿No? Y no quiero dejar de mencionar al encargado de la clínica, que es el doctor Juan Cereta, que es un ser extraordinario. Y en toda esta defensa del balneario y en contra de este proyecto que hoy podemos decir que no se va a hacer, el proyecto Neptuno Arasatí, ayer murió. Pero una noticia, pero de primera plana, bueno, que contento de compartirla con De Fogón en primera plana, ¿sí? El tema es que el proyecto murió, ¿no? Y hay gente, ¿sí?, como los tucutuco, que hace años que están luchando por esto, pero después hay instituciones, organizaciones, que hace 20 y pico de años que están con el tema del agua. Y quiero mencionar solo a una, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y menciono a la segunda, Redes Amigas de la Tierra. Es gente, ¿sí?, gente como vos y como yo, que pusieron el tema agua sobre la mesa a inicios de los 2000, y se juntaron firmas, y se plebiscitó, y a partir de que el 64,7% de la población de este país apoyó la propuesta, hay 2 artículos, ¿sí?, en la Constitución de la República que tienen determinadas exigencias con el agua. Y ha sido uno, no el único, pero ha sido uno de los caballitos de batalla para que pasara y terminara el proyecto Neptuno. Está clarísimo, me parece justamente una buena noticia, porque bueno, como vos mencionabas también, y a nosotros desde el programa nos importa mucho lo que es las organizaciones del pueblo, ¿no? Y esto, o sea, más allá del gobierno de turno, bueno, las organizaciones del pueblo, las organizaciones territoriales, como de alguna manera logran, aunque vos, como decías, aunque a veces con más derrotas que con victorias, pero de alguna manera me parece que es importante, ¿no? O sea, porque, bueno, de alguna manera demuestra esa fortaleza que van teniendo esas organizaciones territoriales y que de alguna manera, bueno, logran esto, ¿no? Porque esto que vos mencionabas, en un balneario pequeño del Uruguay, logró hacer una causa nacional. Total. Mirá, aprovecho el centro, ¿no? Porque se comunicaron hace poco conmigo y yo tenía el viaje de por medio y tal y cual, para hacer para tener esta conversación, ¿no?
llegué corriendo acá porque me habías dicho que a las 5, agarré un cuaderno, ¿no? Y me hice unas anotaciones, ¿no? Y las voy a compartir contigo, ¿sí? Por lo que acabas de decir, porque aunque ya mencioné a dos, voy a repetirlas junto a otras organizaciones que son las que han impulsado esto. Si no hubiera sido por la gente, el proyecto de Neptuno se hubiera empezado a construir hace varios meses, ¿sí? No es que tengan un orden predeterminado ni de mejor a peor, pero los quiero mencionar porque luego este programa, por supuesto que lo voy a compartir con una multitud, ¿no? Seguramente también me olvide de alguien, pero corro el riesgo y lo asumo. Los Tucutucu, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Redes Amigos de la Tierra, la Clínica de Litigio de la Universidad de la República, científicos, ¿sí? Los científicos voy a mencionar a dos, porque Ana Elías Iganda y Marcela Achcar participaron en actividades que hicimos acá en San José, ¿sí? Y hay muchos otros científicos, ¿eh? O sea, nosotros intentamos invitar a 4 científicos que fueron citados por el Poder Judicial, ¿sí? Y por estas chicanas de las empresas, ¿sí? No solamente tiraron abajo la presentación de los científicos, sino que además sacaron de circulación al juez que estaba encargado de la causa. O sea, no. Mirá, antes de ayer estaba por hacer un video preguntándonos si somos una república bananera. Por todo esto que te estoy diciendo y por mucho más, ¿no? Pero esto que pasó ayer, ¿sí? Me da pie, ¿no? Para pensar que podemos dejar de serlo. ¿Me explico? Estamos ahí. Independiente del gobierno, te diré que se dio un paso, a mi modo de ver, como ciudadano, muy, muy importante. Además de los científicos, quiero agregar a los productores rurales de la zona, porque les iban a quitar tierras, iban a hacer una gran piscina, corríamos riesgo de que infiltraran el acuífero Guaraní, que es un acuífero, imagínate el significado que tiene. También quiero resaltarlo, en una actividad que hicimos con científicos, con la Clínica de Litigio, con Redes Amigos de la Tierra, los productores rurales dudaron de participar porque desgraciadamente tiramos cada uno por su lado, ¿no? Claro. Me costó mucho convencerlos de participar. Y al final del encuentro estaban en éxtasis, ¿no? Y siguen, porque ellos no saben cómo festejaron el otro día. Yo hubiera querido estar en San José para festejar con ellos. Luego, están también, ¿sí? Los funcionarios de FOSE, ¿no? Las Obras Públicas Sanitarias del Estado, que es un ente estatal, que de acuerdo a la Constitución de la República, la OCE son los únicos que pueden participar en cualquier parte del proceso de extracción de agua. Y en este caso se le daba a particulares, a estas 4 empresas, se le daba la posibilidad de que fueran ellos quienes hicieran la extracción, lo cual ya estaba en contra de la Constitución de la República, ¿no? Y bueno, con toda esta batalla, lo dijo ayer el Pacha Sánchez, sí, ¿no? Hablando del artículo 47 de la Constitución y de esta posibilidad de que solamente OCE va a extraer el agua. Luego hicimos una segunda mesa redonda en la cual invitamos, antes de las elecciones municipales, a 6 de los 7 candidatos a la Intendencia de San José, ¿sí? Y los 6 vinieron y firmaron un documento comprometiéndose a seguir con este tema, ¿no? Pese a lo cual salió electa la que no vino, que es la actual intendenta, ¿no? Que me recibió muy bien,
conversó muy bien, me explicó por qué ella no venía y tal y cual, pero bueno, y un agradecimiento particular al Instituto Cultural Español de San José de Mayo, ¿sí?, que a pesar de su nombre está administrado por varias profesoras de historia que tienen su edad, ¿no?, que han estado, que no es que no tiene un vínculo con España, no tiene un vínculo próximo ni tiene subvención de nada, somos socios quienes pagamos mensualmente la cuota, ¿sí? Y yo les propuse de hacer estas actividades y su respuesta siempre fue positiva. Yo la primera vez quedé, pero también como emocionado como ahora, ¿no? Y más cuando hicimos 2 y el resultado fue tan categórico, ¿no? Ahora, mira, yo ahora, bueno, te había dicho que podía un ratito porque vine expresamente a San José porque fíjate vos, se presenta a las 18, estoy a 15 minutos, un libro sobre los 50 años del Plan Cóndor. Fíjate vos, ¿no? Que tiene que ver, no lo he visto el libro, ¿no? Pero tiene que ver especialmente con gente del PVP, ¿no? Ah, los conjurados. Sí. Sí. Pablo Lescano. Claro, de Pablo Bueno, Lescano. yo no lo conozco a él, ¿viste? Lo Pero- entrevistamos. Ah, qué bueno, Sí. bueno. Pero, ¿viste? Lo voy a conocer ahora, ¿no? Esto porque te lo menciono. Porque justamente la gente del PVP cayeron todos ahí. O sea, la carnicería fue la Argentina, ¿no? Y por otras razones que no vienen al caso, de los temas que me interesan, la impunidad es el número 1, pero por goleada, ¿no? Roger, no nos queda más tiempo. Si te quedan nombres de agradecimientos y para Sí, visibilizar sí, esta lucha, sí, me quedan 2. ahí está. ¿Sí? Y los voy a dar, ¿sí? Porque el 9 de febrero fui expresamente a La Paloma, ¿no? Porque fue el festejo 54 de la creación del Frente Amplio, ¿sí? Y no fui a festejar, porque yo a todo el mundo le digo que estoy divorciado del Frente Amplio hace tiempo, ¿no? Esto me hace aproximar un poquito, ¿no? Pero, ¿por qué fui? Porque quería ver si lo encontraba al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para invitarlo a una de las mesas redondas de San José. Y no solamente que estuve con Ortuño, ¿sí?, sino que estuve también con Fernando Pereira, ¿no? Me saco el sombrero, porque sin conocerme, diciéndole que no soy frente amplista, me escuchó, le mencioné el Proyecto Neptuno, me dijo que iba a hablar en el acto del Frente Amplio Proyecto Neptuno. Luego en San José, cuando se cerró la instancia electoral por las municipales, él estuvo, volví a hablar con él, le dije de algunas de las actividades que habíamos hecho, volvió a hablar del Proyecto Neptuno, y es una persona que estoy encantado. Y con respecto a Ortuño, hablé varias veces con él, y esto daría para otro programa. Ayer, termino con esto. Ayer, 18 de julio, en Uruguay es feriado, ¿sí?, por la jura de la Constitución, ¿sí? Estuve ayer en el acto, ¿no? Porque si bien 2 días antes se había dicho que el Proyecto Neptuno no se hacía, no sabíamos en qué iba a consistir. Y yo quería que vinieran a dar la cara en San José, ¿no? Y ayer me lo encontré a Ortuño y le digo, no vendrían a San José para contarle en qué va a consistir. Y me dice, esta noche hay una conferencia de prensa, fue por él que me enteré, ¿sí? Y él facilitó que yo pudiera estar en la conferencia de prensa, ¿no? Y ya se comprometió que van a venir a San José a dar la cara y que las organizaciones sociales van a poder participar, lo cual es muy auspicioso.
Sin duda, sin duda. Roger Tickman, el agradecimiento enorme, sí, de haber participado, y bueno, el grato momento, sí, de este no al proyecto Neptuno, que de alguna manera envuelve a todo el Uruguay, sí, y la fortaleza a esto, ¿no? Yo quiero hacer bien mucho hincapié en que, bueno, efectivamente la decisión le toca a un gobierno, pero el valor de la lucha de los movimientos territoriales, sociales, etcétera, me parece para destacar absolutamente. Lo fue todo, y quiero terminar con una frase, por decirlo así, que esto solo yo lo sé, ¿no? El 18 de julio, ¿sí? El día de ayer se cumplieron 195 años de la jura de la Constitución. Anoche, en la conferencia de prensa, se lo dije a Ortuño y se agarraba la cabeza. El 18 de julio de 1871, ¿sí?, se le puso el agua a Montevideo por cañerías. Ayer fue fecha. Yeah. Fíjate vos, hasta hace 2 días se violaba la Constitución, ¿sí?, y nos hacían esto con el agua. Y ayer, 18 de julio, que para mí, del 2025, fecha histórica, se anuló este proyecto. Ahí está. Roger Tickman pasó aquí en De Fogón en Fogón.